Bueno, ya veníamos hablando acerca del 26 de mayo, hoy celebramos en Uruguay el Día Nacional del Libro, una fecha que conmemora, como dijimos, la fundación de la primera biblioteca pública del país en 1816 y que nos invita a reflexionar sobre la lectura, sobre su rol en nuestras vidas y sobre su transformación en la era digital. Para hablar de esta conmemoración, pero también de los desafíos de la Biblioteca Nacional en la actualidad, nos acompaña esta tarde en La Rosca la directora de esta institución, Rocío Schiappa-Pietra. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Rocío? Perdón, me distraigo con los estímulos. No te preocupes. A nosotros nos pasa también, muchas cosas. Muchas cosas. Día agitado hoy para vos, ¿no? Desafiante. Por todos lados, todo. Semana. Justamente hablando de estímulos, de pantallas, de streaming, de todo, estamos en un mundo que está cada vez más tirado para ese lado. ¿Qué rol cumple el libro hoy en día y qué importancia tiene para vos? Bien, wow, es una pregunta muy amplia. Arrancamos ¿Qué rol cumple? Sí, no, me mataron. No, ¿qué rol cumple el libro? A ver, vivimos en un... Y acá quiero discutirlo, ¿no? Quiero ponerlo en la mesa. El rol del libro sigue siendo clave y muy importante. El papel no murió. Lo anunciaron durante muchos años, lo vienen anunciando hace tiempo, ¿no? Se imprime cada vez menos. Uruguay, y eso no es verdad, Uruguay sigue produciendo muchos libros y es uno de los problemas que tenemos en la Biblioteca Nacional, porque en realidad todos los días entran libros y libros por depósito legal porque se produce cada vez más. ¿Qué rol tiene el libro hoy? Claro, ¿qué lugar ocupa hoy como sociedad? Estamos tendiendo hacia una hibridación de lo que es el libro. Nosotros estamos todo el tiempo leyendo, pero estamos leyendo en distintos tipos de dispositivos. Y a su vez, a veces leemos libros físicos, ¿no? Porque cuando hablo de libro, hablo de un abstracto, un libro. ¿Qué es un libro? Podríamos preguntarnos, ¿no? Un libro, yo tengo, no sé, un Kindle, leo el libro del Kindle, puedo leer el libro en digital, puedo leer un libro en papel, o sea, un libro es todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en un tiempo en que vamos a una hibridación del vínculo que tenemos con el libro, estamos leyendo todo el tiempo y muchas veces el vínculo con el libro hasta está mediado, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez estamos menos tiempo, nos cuesta mucho más tiempo estar concentrados, sosteniendo en el papel, y muchas veces tenemos un tipo de lectura mediada en el que paramos, retrocedemos, vamos a Google, chequeamos un dato, sacamos una foto, la posteamos, ¿no? Volvemos, venimos. Entonces, si bien el libro sigue existiendo, por suerte, porque es por suerte, digamos, de alguna manera lo que se ha modificado, si bien es el dispositivo, es también el vínculo que las personas tenemos con esos dispositivos. Y el ritual de lectura también. Y el ritual de lectura que tienen, también el tiempo de lectura que dedicamos, la capacidad de abstracción que tenemos, porque no es lo mismo leer en papel que leer en digital, ¿sí? Los dispositivos modifican cómo nos acercamos a la literatura y cómo lo compartimos también, porque no sé si ustedes tienen, pero por ejemplo yo tengo una app, que no me acuerdo cómo se llama en el celular, donde todos los meses tengo el desafío de publicar el libro que más me gustó de ese mes. Sí. Goodreads. Lo tengo. Y voy comentando y bueno, le pones estrellitas. Y le pongo estrellitas. Entonces tengo una red social de como lectora, digamos. Entonces de alguna manera voy compartiendo y también vivo la lectura desde otro lugar. Sos psicopedagoga también, además de tu rol actual. ¿Qué cambios notás, ya nos dijiste en los hábitos de lectura que tenemos todos, en los más jóvenes que tenemos? Bien. ¿Saben qué noto? No tanto los más jóvenes. Noto a los adultos muy perdidos en la interpretación de la validación de la lectura como voy a hablar raro, como proceso o como técnica importante. A veces veo en entrevistas con padres y con madres o en centros educativos, ya no más, pero hasta ahora lo que me encontraba es que les importaba que leyeran, pero me decían, bueno, pero total... como que no va a servir para nada en un futuro. Sí, no, o es importante, pero solo repito que es importante, no sé por qué es importante. Claro, entonces, de alguna manera hay un discurso que hay que combatir en esos sentidos, porque la lectura como proceso, y como soy psicopedagoga, como proceso cognitivo, es un proceso que de alguna manera es el proceso que estructura el pensamiento de manera más compleja. No ha existido, a ver, la lectura es un invento. No existe per se. Por algo necesitamos que nos enseñen de manera formal a leer. Alguien nos tiene que enseñar y tiene que generar en nuestro cerebro esos caminos, esas modificaciones estructurales para que podamos aprender a leer. Entonces, como invento, no se ha inventado otra cosa que tenga tal modificación a nivel del pensamiento. Claro, que ayude a ordenar el cerebro de la misma manera que la lectura. Claro, que nos permita pensar complejamente, que nos permita construir ideas, que nos permita dialogar con otros, que nos permita
ser empáticos con los otros. Los niños y las niñas, por ejemplo, hay mucha evidencia sobre esto, que son bilingües desde muy temprano y tienen acceso a distintos lenguajes. Muchas veces, aunque estén estando expuestos a diálogos entre personas que no conocen el idioma que están hablando, los entienden más de lo que los entendería una persona que maneja un solo lenguaje. Claro. ¿Quiénes, estábamos hablando recién antes del corte igual, y ahora vamos sobre eso, pero quiénes concurrían hasta ayer a la Biblioteca Nacional generalmente? Y bueno, recién conversábamos también con la audiencia que hoy se tomó como la definición de hacer pública el cierre hasta nuevo aviso de la biblioteca, pero hablemos primero sobre eso. ¿Qué público llega a la Biblioteca Nacional? Bien, a la Biblioteca Nacional llega muy poco público, ¿sí? Y después vamos a abundar las razones si quieren. Y llegan niños traídos por sus maestras. Claro. Entonces llegan niños muy prolijitos con sus monias, muy bien portados, ¿no? A ese casi mausoleo de la lectura. Y bueno, y reciben visitas guiadas y se les cuenta un poco sobre qué es la Biblioteca Nacional y yo qué sé qué. Entonces, de alguna manera tenemos dos actores claves, dos usuarios recurrentes, que son niños con sus maestras, ¿no? Y después tenemos gente que va a leer, pero muy poquita, y después sobre todo investigadores, gente que investiga sobre nuestro acervo literario e histórico. La Biblioteca Nacional aloja manuscritos valiosísimos, aloja archivos, en nuestro archivo literario hay animales de poetas, por ejemplo, de nuestro país. O sea, aloja un capital cultural, documental, literario y también en términos de revista histórico magnífico. Entonces hay mucha gente que va a investigar y a pensar a partir del acervo que nosotros guardamos. Claro. Estábamos hablando recién y nos encontramos con un nuevo panorama justo hoy particularmente de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo te encontraste con la biblioteca a nivel de infraestructura y qué decisión tomaste? Háblanos un poquito sobre eso. Bien, de alguna manera lo que me encontré tiene que ver con esto, con una biblioteca para muy pocos, ¿no? Eso es un hecho. Tenemos una biblioteca nacional que se creó con un objetivo democratizador. La Biblioteca Nacional existe antes que nosotros nos independizáramos como país, ¿no? Como que hiciéramos como república, y de alguna manera la Biblioteca Nacional, alojando las ideas, creó a nuestro país. Hoy tenemos el desafío de que la Biblioteca Nacional, por los procesos nacionales e internacionales que se están dando en cuestionamiento a la lectura y la biblioteca y los movimientos que se están dando, ha quedado de lado, y hoy nos toca a nosotros repensar la biblioteca que queremos tener, cómo tiene que ser, cómo tiene que vivirse ahí adentro. ¿Tienen que entrar calladitos los niños? No, tienen que hacer ruido, no tienen que hacer ruido, tienen que investigar sobre los que saben. Claro, revalorizarla. Claro. Revalorizarla. Entonces, me encontré con una Biblioteca Nacional en crisis, en decadencia, con muchas dificultades estructurales. Pero tíranos ejemplos. Ejemplos. Claro. Por ejemplo, una de las razones por las que decidimos cerrarla es porque hay partes del piso que está hundido. Porque las salidas de emergencia están bloqueadas porque se transformaron en depósitos. Y ustedes saben que el papel es fácilmente incendiable. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, hongos en gran parte de los depósitos. Y esos hongos están comiendo los materiales del acervo. Con el tema de los ascensores también había bastante... Ahora funciona. Bastante problema. No puedo decir nada de veces que fui y tuve que volver porque no funcionaban los ascensores. Bien, pero no, en ese sentido todavía no encontré problemas. Okay. Pero sí hay un tema estructural. Y después tenemos un tema del personal, que tenemos un funcionariado, digamos, que se ha ido jubilando y que no se han repuesto esos cargos. Entonces, de alguna manera, y tampoco se ha repensado la organización de la biblioteca. Entonces, tenemos pocos funcionarios, un organigrama que es vetusto, porque ya no existe. Entonces, la gente va cubriendo cargos como puede y va cumpliendo a demanda de las responsabilidades que tiene. Y eso sobrecarga al personal, genera focos de temas de convivencia internos. Claro. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que no voy a ser literal, sino figurativa, la Biblioteca Nacional está incendiada hoy en día y tenemos que pensar en su reconstrucción. ¿Y cuáles son las prioridades para empezar esa reconstrucción? Bien, la primera prioridad, que fue cuando arrancamos, fue armar un mapa de procesos. Nosotros queremos sacar la foto actual de la Biblioteca Nacional. Para eso estamos teniendo reuniones con todos los funcionarios y con todos los equipos documentando los procesos. Porque esta gente que se jubilaba se iba con el conocimiento a su casa, sí, ¿no? Claro. Y hay muchos que tienen un conocimiento muy valioso porque, no sé, o restauran o hacen procesos muy específicos que lo aprendieron ahí adentro. El segundo paso es conformar un equipo de trabajo
dentro del gobierno que nos permita, de alguna manera, poder pensar esta biblioteca en diálogo en el futuro, ¿sí? Conformar un equipo de trabajo en la que tengamos arquitectura, que tengamos personas que nos ayuden con el área de tecnología, ¿sí? Para poder trabajar. Y en eso estamos trabajando, estamos dialogando con distintos actores para conformar este equipo de trabajo. Y el tercer punto es este diálogo que arranqué con los funcionarios, lo voy a ampliar ahora hacia los investigadores para conocer sus experiencias de usuario. Entonces, hoy lanzamos una agenda en la que los investigadores se pueden agendar y vamos a tener estas charlas donde vamos a compartir, bueno, cómo es su experiencia dentro de la biblioteca, de qué manera los podemos acompañar y cómo podemos pensar este proyecto de biblioteca integrándolos a ellos, pero no solamente a ellos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y cómo a partir de este proceso que en algún momento va a llegar a su fin, cómo te imaginas la biblioteca cuando termine este periodo y dentro de 10 o 20 años? Yo me imagino imaginando una biblioteca que me trascienda, o sea, que no termine conmigo. Capaz que yo lo que voy... Perdón, pero me está llegando una llamada. Capaz que lo que vamos a lograr de alguna manera es poder pensar en un proyecto que tenga una escala que nos trascienda a nosotros mismos. Y eso está bien, porque este año, como ustedes saben, se discute el presupuesto. Ya tenemos un año que está fuera. Yo este año no me voy a poder mover mucho dentro del área de la biblioteca. El segundo año vamos a empezar a trabajar y seguramente tengamos que hacer obras al respecto, ¿sí? Y así seguidamente. Me están llamando, perdón. No te preocupes. Denme un segundo. Tranquila, no te preocupes. Bien, sí, eso. ¿Y en cuánto ves que se pueda reabrir al público esta biblioteca reestructurada? ¿Decís que lo abren recién cuando estén un poquito más finalizando el proceso de reestructuración o ya mientras están haciendo la reestructura van pensando cómo hacer para abrirlo a público lo antes posible? A ver, no entendí, perdón. Porque tienen que volverlo a abrir a público en algún momento, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con estos cambios que necesitamos hacer para poder abrir en la medida que estos cambios sean seguros, ¿sí? Que se den de manera segura. Y después vamos a pensar como en el proyecto de biblioteca y ahí vamos a decir, bueno, el año que viene vamos a tener este proyecto. Claro, no es este año ni cerca. Este año no es porque además no contamos con presupuesto para eso. No, claro. En este momento. Bien. ¿Y qué? Porque de presupuesto, hablabas de presupuesto, ¿qué consecuencias puede tener para el mantenimiento de esto, de un patrimonio cultural importantísimo que tiene la biblioteca, de que no sea un presupuesto adecuado para la biblioteca, que no se asigne un presupuesto adecuado? Bueno, ahí nosotros tenemos que elegir cuánto podemos hacer con el presupuesto que tenemos. Por lo pronto tenemos las posibilidades de mejorar lo que tenemos. Esa es una hipótesis de mínima, ¿no? Es como, bueno, podemos mejorar lo que tenemos, podemos mejorar los procesos, puede entrar algo más de gente a trabajar acá. Y después tenemos una hipótesis de máxima, que no se las voy a contar ahora, pero es maravillosa, y ojalá suceda, ¿no? Claro. Que tiene que ver con pensar la Biblioteca Nacional desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay, y pensarla para todo el territorio uruguayo, ¿sí? ¿Y cómo va a conversar o cómo viene conversando la digitalización con la preservación del material histórico de la fuente como fuente en sí misma? Bien, nosotros digitalizamos para divulgar, no para preservar. Y eso es importante. Si bien el guardar materiales, digitalizar materiales nos sirve para tener una doble copia, pero generalmente la digitalización tiene una duración de 10 años y después tenemos que pensar en la migración. Por ejemplo, en la biblioteca hay disquetes, hay software perforados. Claro, o sea, claro. Ya quedan viejos en la digitalización. Dice 10 años. La copia fiel de guardado siempre es el papel. La digitalización es para divulgar. Y sí tenemos que pensarlo porque nosotros queremos que investiguen más personas a partir de nuestro acervo. Entonces sí tenemos que pensar. Necesitamos trabajar mucho porque la digitalización implica muchas personas trabajando. Es un trabajo súper cuidadoso y necesitamos gente para poder hacerlo. ¿Y en qué medida se va a trabajar justamente con esto de la digitalización? Supongo que también ayuda con el tema de la descentralización. ¿Qué llegada tienen al interior del país ustedes? Bueno, miren, hay un proyecto muy bueno que inició el gobierno anterior, que es la digitalización de la prensa del interior, ¿sí? Donde cada departamento elige algunos diarios que están alojados en la Biblioteca Nacional, que no están en su departamento, para digitalizar del siglo pasado, ¿sí? Y es súper interesante porque lo que hacen esta gente en sus intendencias es reconstruir la historia, ¿no? Documental de su lugar, de su departamento. Entonces, es un proyecto muy interesante y sí tenemos que avanzar sobre eso. Pero nada, les cuento como un ejemplo de proyectos de digitalización que hay. ¿Sí? Y para cuando
vuelva a abrir las puertas de la biblioteca y sea como siempre. ¿Qué joyitas o qué cosas que nos contabas, curiosidades tiene la biblioteca así del patrimonio que digas, acá hay de archivo, hay determinada cosa que no te imaginás que pueda haber en la biblioteca, que puedas recomendar, así, o que por lo menos a vos te llame la atención? Bien, en el archivo hay manuscritos, hay que me llama la atención es que hay muchas cosas muy valiosas. Pero, por ejemplo, les voy a contar una novedad. Estamos trabajando en la repatriación del archivo de Armonía Somers para nuestro archivo. El archivo de Armonía Somers, que seguramente la deben conocer por una obra de teatro que lanzó la Comedia Nacional el año pasado, el año anterior, que es La Mujer Desnuda, que se hizo en Solís. Bueno, Armonía Somers escribió eso, la adaptación la hizo Leonor Curtosi. Y bueno, estamos trabajando en repatriar sus archivos. ¿Ustedes saben lo que son los archivos de las personas? No, yo no. Lo que deja claro, cuando las personas se mueren, los literatos se mueren, los historiadores se mueren, a la Biblioteca Nacional llega la biblioteca, los cajones, lo que estaba dentro de los cajones de esa persona particularmente. Llega todo. Llega Pensé todo. que era solamente lo... No. Llegan los libros, llegan los correspondencia. papeles, la correspondencia, llega todo eso. Llegan juguetes, a veces llegan muebles, llega, por ejemplo, yo le decía que tenemos animales, tenemos un pajarito embalsamado, por ejemplo. Entonces, todo eso llega a la biblioteca y forma parte del archivo de esa persona. Lo que hacen los investigadores es encontrarse con ese archivo, ¿sí? Ordenarlo de una manera, estudiar mucho sobre la vida de esa persona y ordenarlo para darle sentido, ¿sí? Entonces se encuentran, no sé, con un papelito o con la correspondencia que le mandó fulanito de tal a fulanito de tal en tal momento, y de alguna manera eso, ahí están permeadas las ideas de estas personas. Claro. Y las redes también que fueron construyendo, que es fundamental para el estudio de ese personaje. Claro, y es re interesante porque si ustedes se fijan, nosotros, la gente de lo digital, ¿no? Sí. No tenemos papeles, no tenemos archivos. ¿Cómo van a ser los archivos de los nuevos literatos? No, y ¿saben qué? Yo estuve en España hace unos meses y daban en un centro cultural daban cursos a las personas de archivo personal. ¿Cómo construís tu archivo personal? Es decir, bueno, ¿qué guardás? ¿Qué no guardás? Imagínense, no sé, imprimiendo, porque, a ver, imprimiendo los WhatsApps. Los grupos WhatsApp. No, es una Por cosa favor, no, así. ojalá que no. Ojalá que no. Y en tu vida personal, ¿qué lugar ocupó el libro durante toda tu vida? Y ahora es el cierre de que ocupa un lugar importantísimo porque es lo que se resume en tu trabajo también. Pero en tu vida en general, ¿qué lugar ocupó la lectura, el libro? El libro no sé, pero la lectura ocupa un lugar muy importante. O sea, en mi vida en particular, yo leo mucho, leo por disfrute, leo para estudiar, leo para pensar, ¿sí? Entonces ocupa un rol muy importante. Leo gente que no me gusta cómo piensa para ver por qué piensa como piensa, entonces intento construir flexibilidad mental de esa manera. Y particularmente después se transformó en un desafío laboral. O sea, yo me dediqué mucho tiempo a enseñarle a leer a personas que le cuesta mucho aprender a leer y a personas adultas, por ejemplo, que tenían algún tipo de analfabetismo funcional. Eso en Uruguay, no sé si ustedes saben, pero en las personas en situación de privación de libertad, más de un 80% tiene un analfabetismo funcional. Entonces, en ese sentido, he hecho de una pasión un trabajo, lo cual tiene muchas dificultades a la hora de poner límites, ¿no? Pero la lectura me atraviesa y sobre todo me atraviesa la democratización del acceso a la lectura, a los libros y al que todos podamos aprender y después saber qué hacer con eso, digamos. Contanos, para ir terminando con esta entrevista, hoy estuvimos conversando en nuestro primer bloque acerca de recomendaciones. Una recomendación de un libro, que puede ser tu libro favorito, puede ser el último que leíste, puede ser el que estás leyendo ahora, algo que le recomiendes a la audiencia de P24. Bien, voy a recomendar un libro internacional y un libro nacional. Voy a recomendar Los papeles de salvajes de Armonía Somers, no, de Marosa y Giorgio. Y quiero uno que estoy leyendo ahora que se llama Wanderlust, que es de la misma escritora que escribió Los hombres me explican cosas, que ahora no me acuerdo su nombre, horrible de mi parte. Googleen. Pero es una gran escritora y la verdad es que es un libro que habla sobre la historia del caminar y de los caminantes y me resulta muy hermoso y maravilloso. Es de Rebeca Solnit, eso mismo. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Terminamos. Muchísimas gracias, Rocío. Antes de despedirte, te pedimos una canción para irnos a la tanda o un artista, lo que quieras. Bien, Inconsciente Colectivo de Charly García. Muy bien, Muy con bien. Inconsciente
Colectivo Gracias. de Charlie. Despedimos a la directora de la Biblioteca Nacional. Ya volvemos.